En este video vamos a aprender a usar landscapes. ¿Qué son los landscapes? Los landscapes son la herramienta de Unreal que tiene integrada para poder crear terrenos. A diferencia de los modelos 3D, los landscapes son modelos 3D especiales que vienen con colisiones y un montón de cosas específicas para crear terrenos. Entonces vamos a ver cómo crear landscapes y vamos a ver cómo modificar landscapes. Estoy acá en el proyecto de Content Examples. Si quieren tener lo mismo que yo, lo único que tienen que hacer es bajarse el Content Examples del launcher de Epic y van a tener varios mapas que muestran funcionalidades que tienen dentro del engine. Es una de las mejores formas de aprender a usar el engine, es entrar a los Content Examples y ver ejemplos de cómo se hacen las cosas. Y estoy aquí dentro del mapa de Landscape para mostrarles qué es lo que puedes hacer con un landscape. Primero vamos a ver cómo se puede modificar. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar mi landscape. Y van a ver que cuando alejo la cámara y la acerco, el landscape está cambiando. ¿Cómo funciona esto? El landscape aumenta su resolución dependiendo del espacio que ocupe en la pantalla. Si yo me alejo, puedo ver que ahora tengo menos vértices. Y si yo me acerco, tengo más vértices. Este concepto se conoce como tessellation. Y los landscapes usan esto para ahorrar recursos. ¿Por qué? Porque estos landscapes usan colisiones también. Podemos caminar encima de estos landscapes. Entonces, para acceder a modificar un landscape, lo único que tengo que hacer es entrar al modo de landscape. Y voy a tener estas tres opciones. Tengo el Manage, que me permite crear landscapes o modificar un landscape que ya he creado. El modo para esculpir, que me permite esculpir los landscapes. Y el modo de Paint, que me permite pintar materiales en el landscape. ¿Ok? Vamos a empezar con el modo de Paint para ver cómo podemos pintar. Primero tienes varias opciones acá. Puedes hacer Smooth, puedes hacer Flatten, puedes hacer Noise. Puedes hacer varias cosas e incluso puedes cambiar el background del brush. Vamos a empezar con lo básico primero. Aquí yo puedo seleccionar de mi paleta de materiales con qué material quiero pintar el landscape. Por ejemplo, si quiero pintar el grass, lo único que tengo que hacer es pintar encima y ahora voy a tener grass en el landscape. Si quiero pintar soil, solamente pinto encima. ¿Cuánto soil quiero? Si quiero pintar nieve, pinto encima cuánta nieve quiero. Ahora, una buena forma, una buena técnica para pintar landscapes es bajar esto bastante bajo y comenzar a pintar de pocos. Y pueden ver que hace un blend entre estos dos materiales. Igual con el resto de materiales, si yo pinto con un valor muy bajo y comienzo a hacer clic acá, van a ver que estos materiales se mezclan. Y de esa forma podemos tener un material más realista. ¿Ok? Hay varias cosas que podemos hacer con el brush. Podemos cambiar el tamaño. Tenemos 8192 que en teoría es lo máximo, pero en realidad podemos aumentar más el tamaño si escribimos el valor. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener landscapes muy largos. Tenemos el fall off del brush. Si yo pongo el fall off al máximo, entonces voy a pintar y voy a tener una transición muy suave. Y si pongo el fall off en 0, vamos a bajar esto para darnos cuenta de qué es lo que está haciendo. Si yo pongo la nieve y comienzo a pintar acá, se van a dar cuenta que la transición es muy brusca, a diferencia si pongo el fall off acá, la transición es más suave. ¿Ok? Esas son las herramientas que tenemos para pintar landscapes en Unreal. Ahora, hay varias cosas que podemos hacer acá. Podemos hacer smooth. Podemos
hacer el flatten. Ok. Vamos a hacer ruido. Dependiendo de lo que queramos hacer, tenemos distintas formas. Y podemos usar distintos tipos de brushes. No solamente tenemos el círculo, sino que podemos usar un alfa. ¿Qué es un alfa? Es básicamente una textura que tiene un valor blanco y negro y te permite escoger qué tipo de textura quieres. Vamos a ver si aquí tiene alguna textura de ruido, por ejemplo esta. Significa que si yo me acerco y veo acá, puedo pintar con el ruido de la textura. Y puedo escoger qué channel puedo usar para, en caso de que sea una textura que tenga colores, decir qué valor en blanco y negro quiero sacar. Puedo rotar la textura o puedo poner para que rote automáticamente. En este caso solamente va a ser una sola dirección. Y si rota, va a estar alineada a la dirección de las normales del objeto. Y luego podemos pintar con patrones, que es otra forma de pintar el landscape. Y podemos cambiar varias formas, como el tamaño de la textura, la rotación de la textura. Podemos hacer varias cosas acá, es cuestión de jugar con el engine para saber qué podemos hacer. ¿Ok? Y después tienen los componentes, que básicamente los landscapes están hechos de componentes y cada componente es una sección del landscape. En esencia podemos pintar estos componentes que son, digamos, la grilla que tiene el landscape. ¿Ok? Y cuando pinto exactamente en ese componente. Ahora, ¿qué puedo hacer con el modo de esculpir? Muy parecido al modo de pintar, solamente que puedo modificar el landscape. Por ejemplo, si yo pinto con el modo Sculpt acá, lo único que hago es clic para modificar mi landscape, o puedo apretar Ctrl para esculpir de forma distinta, o Shift para hacer un smooth, por si las cosas se fueron muy grandes. O si quiero cavar hoyos también hago Shift y voy a cavar hacia adentro. ¿Ok? Con Ctrl voy a hacer el smooth y con Shift puedo ir hacia abajo en Z, y si no aprieto nada puedo ir hacia arriba en Z. ¿Okay? Otras cosas que podemos hacer acá, tienes el smooth, que lo único que va a hacer es hacer smooth a todas las partes, luego va a suavizar todo. Tienes el flatten, que lo que va a hacer es crear una superficie completamente plana. Esto es útil cuando quieren poner modelos 3D como casas o ese tipo de cosas y quieren que las colisiones sean perfectas. El flatten sirve para esas cosas. Digamos que se pueden crear caminos sin muchas variaciones con el flatten. Tiene el ramp, que lo único que hacen es hacer clic en una superficie. De ahí hacemos clic en otra. Lo mueven y apretan Enter. Y con eso creamos una rampa. Ok. Luego tienen la erosión, que sirve para simular erosión en el modelo 3D. El Hydro Erosion, que es un tipo de erosión distinta. Si ustedes estudian más cómo funcionan los biomas, van a ver que existen todas estas cosas. Y retopología, que va a modificar los vértices. Y básicamente va a tratar de suavizar los vértices para que no estén tan estrechos. Y va a ser el mejor trabajo posible. ¿Ok? Y tienen más cosas acá. Y al igual a la hora de pintar podemos usar un alfa para pintar. Podemos usar la misma textura, el noise que usamos antes para pintar con una textura.
y puede salir mucho mejor con control. Puedo hacer un smooth o con shift. Puedo bajar. Ok. Igual con los componentes. Pueden solamente modificar un componente. Ok. Igual con el pattern. Van a tener distintas opciones para esculpir dependiendo del patrón que tengan usado. O si quiero cambiar esto a otro tipo de noise, de repente este va a ser un poco distinto. Y con esto tienes bastante flexibilidad. Ok. Ahora vamos a ver cómo creamos nuestro landscape. Aún no vamos a ver cómo pintarlos porque ese es un tema más avanzado, pero sí podemos aprender cómo modificarlos, ¿ok? Lo que voy a hacer es crear un nuevo mapa con el default para tener un cielo y algunas luces default. Y lo que quiero hacer es crear un landscape. Voy a borrar esto de acá y voy a crear un landscape. ¿Ok? Van a ver que tengo distintas opciones para crear el landscape. En esencia, puedo empezar creándolo desde cero, con una superficie plana como la que ven acá. O puedo importarla de un archivo. ¿Ok? Vamos a ver cómo se crean estos archivos cuando veamos el tema del landscape y escenarios más adelante. Pero por ahora nos interesa cómo crear un landscape. Si lo creamos de esta forma, vamos a poder escoger de qué tamaño queremos que sea el landscape. Al igual que si cambiamos a un archivo, también podemos modificar su tamaño. Y en esencia, ustedes quieren que el landscape sea lo suficientemente chico y tenga la resolución necesaria para el tipo de juego que quieren hacer. Por ejemplo, si modifico las secciones, aquí básicamente lo que estoy creando son los componentes. Y aquí lo que tienes es el total de componentes que se están creando, que es 289. Si quiero un landscape más largo, lo que tengo que hacer es crear simplemente más secciones. Con esto puedo cambiar el número de componentes por sección. Por ejemplo, puedo poner más componentes en el eje X y menos componentes en el eje Y, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si quiero modificar cuántos cuadrados, cuántos cuadrados, el tamaño de los cuadrados cambie. Lo único que tengo que hacer es cambiar la dimensión de los cuadrados. Y con esto pueden cambiar la resolución. Ok. Vamos a crear un landscape de 31 por 31. Y ponen create. Y con eso van a tener el landscape creado. ¿Ok? Y van a tener algo así. Y la forma en que lo modifican es que pueden comenzar a esculpir el landscape. Y pueden comenzar a crear su propio terreno. O pueden hacer smooth acá, por si se les pasó la mano. Ahora, una buena forma de ver los landscapes, voy a entrar al modo place, voy a buscar dónde está mi player start y voy a moverlo un poco más acá. Si yo aprieto la letra fin o end, todos mis objetos van a ir hacia el piso. Si tengo un modelo 3D, por ejemplo quiero un cubo, lo está arriba y quiero ponerlo en el piso, lo único que hago es poner la letra end o fin para que los vértices estén exactamente en esa posición. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es agregar un paquete acá. Voy a poner mi content browser acá para que puedan ver lo que hago. Y voy a agregar el contenido de el vehículo. ¿Ok? Add. Y lo que voy a hacer es poner el Game Mode del vehículo. Vamos a buscarlo. Vehicle Advanced Game Mode. ¿Ok? Ahora pongo play. Y voy a tener el vehículo acá para
poder moverme en el landscape. Es una buena forma de probar sus landscapes. Pueden importar un vehículo porque a veces los landscapes pueden ser muy grandes. Y pueden ir modificándolos, pueden esculpir de varias formas, pueden esculpir con un alfa y les va a salir de esta forma. Va a ser mucho más realista. Pueden hacer smooth con un alfa incluso. Y pueden cambiar la intensidad del brush para que no sea tan brusco. Si se dan cuenta, puedo crear estas pequeñas variaciones acá solamente con una textura y se lo hace ver más realista. Ahora, la otra forma de crear landscapes, voy a borrar esto, es por medio de un archivo. Estos archivos se pueden crear en varios programas y Unreal acepta archivos de formato RAW 16. Voy a escoger acá uno, este de acá que he creado en World Machine, y por defecto voy a tener este tamaño en landscape. Voy a hacerlo un poco más pequeño, de este tamaño. Ok, y lo voy a importar. Y lo que tengo acá es un landscape que he creado en otro programa, como World Machine. Y tengo todos los datos de ese height-map, que en esencia es una textura que te dice los puntos más altos del mapa y los puntos más bajos. Y ahora puedo usar este mapa e incluso lo puedo modificar. Puedo esculpir más o puedo hacer smooth al terreno, puedo seguir esculpiendo y puedo seguir modificándolo con todo esto. Vamos a buscar mi player start. Voy a poner, de nuevo, cada vez que quieran cambiar, lo único que tienen que cambiar es el modo place para poder modificar los actores que hay en tu escena. Voy a buscar el player start, F, para saber dónde está, y lo voy a poner acá arriba. Voy a apretar la letra End para que esté en el piso. Ahora voy a poner play. Y ahora tengo un landscape distinto. Ok. Con eso ya sabemos cómo crear landscapes, sabemos cómo modificarlos, sabemos cómo pintarlos. La creación de materiales lo vamos a ver después porque es un tema más avanzado. Pero es una muy buena forma de prototipiar sus juegos si sus juegos tienen espacios abiertos y no son tan modulares. Y es una muy buena forma de crear mundos grandes. Sobre todo porque tienen colisiones. Si ustedes ven el Player Collision, pueden ver que todo esto tiene colisiones. Y por eso es que es bastante costoso. ¿Ok? Con esto ya sabemos cómo crear nuestros landscapes en nuestro juego y cómo modificarlos.